Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en Radio Anáhuac, en el programa Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca, nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. El día de hoy tenemos además un invitado muy especial, Vicente Rasti. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. Recuerden que pueden seguir también los programas a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, o a través de Spotify Por Escrito también. Síganos, por favor. Hay muchos enigmas que encierran a Cecilia Durán Mena. Hay muchas cosas que no le gusta decir. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, Ceci, ¿qué enigmas nos guardas? Eres un malvado, mi querido Juan Carlos, y el enigma del día de hoy será ¿por qué no te voy a apretar el cuello? No es cierto. Vamos a hablar de por qué los enigmas son pretextos literarios. Yo creo que los libros son una puerta a la realidad y el libro en ocasiones no tiene más objetivo que el de divertirnos, que el de entretenernos. Sí es divertido enterarnos de estos secretos, por eso Juan Carlos estaba así como que metiendo pullitas. Yo creo que estos libros que tienen algunos secretos, algunos misterios, son los que están poblando la literatura universal, y también hay algunos autores que ponen mucha atención en estos enigmas que quedaron sin ser resueltos y que deciden elevar la pluma para contestar esos enigmas. Y bueno, pues algo sabrá de eso mi querido Vicente, ¿verdad? Muchas gracias, esperemos que sí. Aquí en el guión se ofrece una definición, una aproximación que me gustó a lo que podríamos definir como enigma. Son los datos no verificados o las informaciones no reveladas que pueden estar insertas, bueno, tanto en la historia, por supuesto, como en la literatura. Y entonces, haciendo una aproximación, ¿cómo podríamos encontrar estos enigmas en la literatura o cómo el enigma puede ser un pretexto literario? Bueno, el enigma en la literatura es parte esencial de la misma, ¿no? Los enigmas se multiplican, sobre todo en la literatura antigua, ¿no? En la literatura grecorromana. Tenemos desde el enigma de si existió Sócrates, por ejemplo, ¿no? Claro. O si fue un invento de Platón. Y te digo, los enigmas se multiplican por el lado de la literatura oriental, que es la que en esta ocasión nos atañe, ¿no? El enigma enorme que a mí me llevó a escribir esta novela, pues es el de la novela de Genji. ¿Y cuál es el enigma? Hay 54 capítulos en esta antigua novela escrita hace 1000 años. Entre el 42 y el 43 el protagonista desaparece, sin saber ni cómo ni por qué. Y yo pensé, ¿qué sucedería si encontráramos una versión de esa muerte de Genji perdida? Y después decidí que no iba a ser una sola, que iban a ser 3 muertes de Genji las que se encuentran en el mismo lugar, ¿no? 3 versiones de la muerte de Genji. Y bueno, ese fue el enigma que a mí me lanzó a la escritura, pero ¿con qué me encuentro en Murasaki Shikibu? Todo es un enigma. Eligieron muy bien el motivo, porque es un enigma saber si le escribió Murasaki Shikibu. Ella existió, y sabemos que escribió una buena parte, pero sería ridículo pensar, después de haberla leído, que hay una sola pluma. Hay quien da la vida por esa teoría y piensa que Murasaki le escribió de principio a fin. Hay quien no. Yo pienso que por lo menos hay 3 plumas principales. Y en 1000 años debe haber muchísimas más de 3. Claro. Entonces no sabemos ni siquiera si Murasaki Shikibu escribió toda la obra, qué parte escribió, por qué cambia radicalmente la obra a la mitad del transcurso, ¿no? Todo es un enigma ahí. ¿Por qué en esta época, en el periodo Heian, que es algo de lo que quiero que leemos después, un periodo muy especial de la historia universal que produce cosas también únicas, ¿no? ¿Por qué las mujeres son las que producen la mejor literatura de Japón en ese momento y hasta ahora, ¿no? ¿Por qué tardó 1000 años
en llegar a Occidente, una Wow. obra de ese tamaño. En 1925 aparece el primer tomo de la traducción de Arthur Waley, y 6 o 7 meses después aparece una reseña de Virginia Woolf diciendo que es lo mejor que ha leído en su vida, ¿no? Entonces ahí arranca, pero se tarda exactamente 1000 años en llegar de la antigua Heian-kyo, la actual Kioto, a Occidente, ¿no? ¿Qué pasó? Todo es un enigma. ¿Quién le escribió? Es un enigma. ¿Por qué no llegó? Es un enigma. ¿Por qué las mujeres fueron las principales autoras de ese periodo? Porque también está Seisho Naigon en el mismo periodo histórico, con el libro de la almohada, que es mucho más famoso. Entonces, esta es la novela del enigma. Y por eso yo encontré ahí campo fértil y pues me lancé a tratar de dirimir estos enigmas o jugar a desenmascararlos, a resolverlos. Y fíjense nada más que interesante, porque lo que nos está platicando Vicente en este momento es como una fuente inagotable de enigmas que son como cajitas que abres la caja grande y te encuentras otra chiquita, y te encuentras otra chiquita, y te encuentras otra chiquita, buscando el germen del enigma. Y en este sentido, entonces, es como si el escritor se convirtiera en una especie de detective que va tras la pista de algo que merece una respuesta. Y esta respuesta a veces es como estas preguntas que uno como lector atento, como lector profundo, se hace al momento de ir pasando los ojos por los renglones y decir, a ver, ¿qué le faltó aquí al autor? No porque sea un defecto, sino porque a lo mejor este autor pues no nos lo quiso contar, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, ahorita que escuchaba a Vicente, se me vienen a la mente, ¿no? Lo de Sócrates quizás es todavía más complicado, ¿no? Lo del Homero quizás está más estudiado, ¿no? ¿Por qué hay diferentes versiones de una misma historia? Hemos platicado aquí de esa primera gran obra de la literatura que es el Gilgamesh, y por qué hay 2 versiones de la muerte de Enkidu, ¿no? Pues es un poco lo mismo, y es fascinante que pueda haber 3 diferentes con diferentes plumas. Es bastante sensato, aunque es difícil encontrar la verdad de esa manera. Me quedé pensando también en las 1001 noches, que quizá la primera parte está más clara, que sería el mismo escritor o los mismos escritores, y después se van agregando diferentes historias de regiones cada vez más amplias, y es ahí donde entra Aladino y la lámpara maravillosa. Y si tú lees el prólogo de Cancinos Asensa, Las 1001 noches, pues te vas a dar cuenta que la mayoría vienen de la India, la mayoría de las historias. La mayoría de las historias, y se fueron añadiendo algunas después. Exacto. Tampoco son 1001 noches. Eso es interesante. Y yo creo que estos enigmas literarios nos van a servir pues como pivote para poder empezar a narrar. A mí me llama mucho la atención, y espero que en conversaciones Vicente nos lo pueda decir, cómo es el arco que une una historia tan antigua en un país tan diferente, con un hombre nacido en el siglo XX, escribiendo en el siglo XXI, mexicano, que ¿cómo es esta como liga que tendrás con el Oriente lejano? Pues bueno, no es de mucho tiempo. Obviamente, en mis primeras lecturas sobre autores japoneses, por supuesto Mishima, Kawabata y demás, los grandes clásicos, siempre en los prólogos venía la mención de la novela de Genji, ¿no? Pues es el punto de partida, digamos, de la literatura japonesa moderna, y también probablemente la primera novela moderna en toda la extensión de la palabra, ¿no? Yo siempre he creído que la literatura para mí es universal, siempre he sospechado de los nacionalismos, sobre todo en la literatura, y en esta novela yo quise ubicarla en diversas partes. Es una novela ubicada, tiene transcursos en Italia, en Noruega, en Ámsterdam, es el primer capítulo, y en Japón, obviamente, porque Genji es universal. Y la verdadera gran literatura es universal. Independientemente de su nacionalidad de origen, todas las literaturas tienen casta de nacionalidad universal. Y eso es lo que yo traté de explotar aquí. Por eso a veces me preguntan, ¿por qué un mexicano escribiendo este tipo de obras? Entre otras cosas, por casualidad, y me gusta borrarme como autor. Es muy curioso. Eso se lo aprendí a Norman Mailer. En La canción del verdugo, si ustedes recuerdan, es
un libro sobre Gary Gilmore, un hombre que es condenado a muerte y quiere que lo maten y la sociedad entera lo defiende para que no lo maten, basado en un hecho real. Pero la forma en que Mailer se va disolviendo como autor es apasionante, porque se funde la literatura, el periodismo, todo. Y yo dije, yo quiero que el protagonismo lo tenga la historia. No el autor, por más que el estilo, porque yo soy un estilista, ¿no? Y me preocupa mucho el estilo y demás. Pero no quiero que sea un elemento de la obra. La obra tiene que vivir por sí misma. Y entonces también es por eso que me desprendo de muchas de las cosas que pueden resultarme mis distractores. Para mí es más cómodo a veces trabajar en la antigüedad o trabajar en un territorio que no conozco que manejar el propio, aunque no lo creas. Nos quedamos con esa idea. La literatura en ese sentido es universal. En algún lugar de La Mancha, cuyo nombre no me acuerdo, ¿quién es el autor? Del autor y las nueve pues, fórmulas que puede haber ahí adentro. La literatura es una fórmula de enigmas y su respuesta es una hipótesis. Continuamos con la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección en la que las letras importan, quiero platicarles algo que parece muy evidente, y es que escribir no se trata de hacer una foto, sino más bien se trata como de pintar un cuadro. Y miren, les quiero hacer una confesión. La verdad es que a mí me gustaría vivir una vida larga dedicada vicariamente a la lectura de relatos, cuentos, novelas y también a escribirlas. Mi mejor intención es llegar a crear y descubrir pretextos literarios que caigan sobre la hoja en blanco como una especie de lluvia de ideas que se escuchen tamborileando y que queden impresas en el papel secante que, a su tiempo, resuenen en la mente de un lector. Mejor si son muchos lectores. Me gustaría que quien se asomase a mis textos pudiera imaginarme sentada tranquilamente en mi biblioteca circular, que está en el torreón de mi casa y que es el punto más alto. Me encantaría imaginar que se asoma por la ventana ojival y observa la forma en la que me dedico a planear 15 o 20 modos en las que los personajes se pondrán en juego y decidir sobre sus pasos, motivos, sensaciones y sentimientos. Qué lindo es que este curioso entre por los entresijos de los que han de destilar aromas, entornos ficcionales, de las texturas que habrán de pisar los protagonistas o sentir los personajes secundarios o circunstanciales. En una de esas podrán advertir las molestias y complicaciones que experimentan estos seres imaginarios. Sería como darle entrada al taller de gnomos, remendones o de los portafortunas barbados que trabajan afanosamente para lograr un producto final. Compartirá mis sospechas, abrazará mis dudas y tal vez se fije en alguna de mis distracciones y eso le sirva para escribir a su vez otro mundo, otro entorno, otra trama. Me daría tanto gusto que descubriera que el verdadero arte de la escritura consiste en colocar cosas que se puedan y se deban entender. Se trata de una realidad profunda que trasciende las letras y que solo las personas que pueden y quieren seguir esa luz la persiguen. Escribir no se trata de hacer una foto, sino de pintar un cuadro. Pintar un cuadro requiere tiempo y paciencia, perseverancia para llegar a conseguir la obra. Una fotografía, incluso aquellas que se arreglan para ser captadas, dura lo que el dedo se apoya en el botón, se presiona y se abre el obturador y listo. El fotógrafo puede aprovechar el momento único de la oportunidad. Ni el pintor ni el escritor tenemos esta ocasión. Es posible que se topen por casualidad con algún tema, eso sí, pero deben dedicar tiempo para seguir la pista que los lleve a construir algo más grande. Nadie puede seguir una pista en la niebla, ni puede emocionarse siquiera con algo que es meramente informe. Se trata de encontrar sentido en la escritura, se trata de emocionar, se trata de arrebatar de las horribles garras del aburrimiento a quienes aspiran a sentir. El escritor es una especie de agente que lucha, según Chesterton, contra la medusa magenta, contra la sociedad secreta del aburrimiento, porque no avance la vida, contra aquellas figuras grises
que contagian la sensación de nuestros días y que son leves y vulgares. Un escritor tendrá ese ojo para observar en la pintura cómo los reyes aparecen como las figuras centrales de una escena familiar y cómo en la esquina superior aparecerá una haya, se interesará en ella y le producirá una historia. Alguien que sea empujado por el corazón para amar o para odiar, a través de un personaje que ha aceptado la marca de Caín y ha dejado que su espíritu florezca, la semilla que le sembraron de lo alto. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y si me lo permiten, me gustaría comenzar con uno de mis favoritos. A ver. Umberto Eco. Umberto Eco es uno de los autores que más ha tomado el pretexto del enigma para entretejer sus novelas. Pensando primero en El nombre de la rosa, que quizás sea el más conocido y la razón por la que unos monjes en un monasterio están perdiendo misteriosamente la vida. ¿Qué es lo que hay detrás de esos aparentes asesinatos? Pero no es la única obra de Umberto Eco. Estoy pensando en El péndulo de Foucault, donde Quizás cambian mucho más radicalmente la historia. Sí, claro. No saben. Y bueno, es que hay que leerlo porque sí es verdad que pasa en El péndulo de Foucault que uno lee 300 páginas donde no entiendes nada. Las primeras 80 son incomprensibles. No Las se entiendes entiende al nada. final, ¿no? Son libros intransitables. Pero No, de la repente- parte del medio es maravillosa. De repente a la esposa de uno de los protagonistas le piden que haga su Jacopo interpretación. Belbo. ¡Qué barbaridad! Es una maravilla. El cementerio de Praga también El está lleno de cementerio de enigmas. Praga, justamente. La última que leí de Eco. Baudolino, el relato de un delito imposible, también es muy enigmático hasta que se resuelva al final justo el enigma. Creo que es Umberto Eco uno de los grandes de la literatura en este sentido. ¿Cómo ven? Ay, estoy de acuerdo. Por supuesto, digo, en El nombre de la rosa, según recuerdo, pues, en el fondo del enigma es el texto de Aristóteles sobre la risa. Y yo tengo una novela, se llama La muerte del filósofo, en donde tomo un documento, el apócrifo Tesalio le llamo yo en la novela, y mi idea original era seguir la vida de este documento. No, solo escribí la primera novela de eso, no terminé el proyecto, pero ya traía yo la cuestión de los enigmas Es que literarios. si ya se muy murió el bien metida. filósofo, ya valió. Y por ejemplo, en El péndulo de Foucault, pues el enigma es tremendo, ¿no? Como les decía hace un momento, en realidad toda la novela es una correcta administración del enigma. Y en el caso del péndulo de Foucault es maravilloso. Yo recuerdo el fragmento en el que está tratando de averiguar la contraseña de la computadora, Sí. que se llamaba Abulalfia, la computadora. Yo no ¿Qué recuerdo memoria tanto, pero tienes, sí. Vicente? Sí, ¡Qué sí, sí. barbaridad! Sí, bueno, y es uno de los grandes momentos de la novela, ¿no? Bueno, Umberto Eco, un gran administrador de enigmas y también, bueno, la erudición de ese señor. Se dice que para El péndulo de Foucault compró 14,000 ejemplares de literatura esotérica. Imagínate. Obviamente no es que los haya leído ni demás, pero de ese tamaño era la capacidad de investigación del señor Eco. Y que yo supongo que después utilizó para el cementerio de Praga, porque después, bueno, toda esa documentación que a lo mejor no se aprovechó tanto para el péndulo de Foucault, se super explotó Sí. en el cementerio En esta de Praga. de las falsificaciones, ¿no? Del cementerio de Praga. Y que sí, además, una intriga de verdaderamente la manera en la que tú puedes generar de una falsedad una Ahora realidad, bien, ¿no? A Eco siempre se le reprochó un poco la hiperliteraturización, Estoy de ¿no? acuerdo, estoy de acuerdo. Las obras, pero también es parte de la maravilla. Le sale muy bien en El nombre de la rosa, en las otras a lo mejor ya es un poco más invasiva la erudición Estoy de de Eco, acuerdo. ¿no? Pero obras maravillosas, por supuesto. Si no mal recuerdo, fue la más vendida de la década de los 80, El nombre de la rosa. Yo quisiera, a ver, sáquenme de una duda. Yo quiero saber por qué Dante Alighieri empieza con el gran enigma. ¿Qué rayos hacía Dante perdido en la Selva Negra? ¿Cómo fue que llegó a la Selva Negra en la mitad de la vida, ¿no? ¿Cómo fue
a dar ahí. Y creo que ese es el gran enigma que a mí siempre me hechiza. Y luego la maravilla de que se encuentre, ay, a mi adorado Virgilio. O sea, creo que ese es uno de los enigmas que a mí siempre me hacen preguntar por qué Dante no me lo quiso platicar. Y claro que hay una respuesta de por qué no me lo quiso platicar, ¿no? ¿Te acuerdas esa frase de Virgilio? ¿Cómo es posible, cuando ven a los sufrientes, le dice, ¿cómo es posible que estos desdichados tengan tan funesto deseo de luz? ¿No? Y luego esa frase la aprovecha Klosowski y con eso titula un libro de sus ensayos, Tan funesto deseo. Pero es eso, en el fondo es tan funesto deseo de luz, ¿no? Es la resolución del enigma es un deseo de luz. ¿Y eso fue tu deseo? No, porque yo no estaba descubriendo, yo estaba reinventando. No, yo no estaba respondiendo un enigma, yo estaba inventando una respuesta. Es que ahí está el origen del enigma, ¿no? Falta una información y necesitamos completarla. Por ejemplo, hablando de almas muertas, pues cuando leí la obra que ya me habían advertido, no está completa, es una pérdida de tiempo, pero es una pérdida de tiempo fascinante, porque ahí la obra completa es el camino. No. El argumento es sugerido por Pushkin, ¿no? Yo no entendí nunca en la novela por qué estaba comprando las almas. Y era muy divertido ver que unos sí y otros no. Me parece que es una cuestión administrativa. Era para generar riqueza. Exactamente. Él compraba las almas de los muertos no declarados a las autoridades y se iba haciendo un hombre rico, al menos en el papel. Es casi como un efecto contable. Pero eso yo no lo descubrí leyendo a Gogol, sino padre. leyendo, que no recuerdo, hace rato mencionabas a Jorge Volpi fuera de micrófonos, no fue él, fue alguien más, que ahorita, Krause, alguno de ellos en un prólogo de un libro que se llama Roma, que es precisamente el viaje que hace Gogol a Roma, donde me devela ese misterio. Y es que somos los lectores, somos los lectores los que indagamos y damos origen al enigma para tratar de darle respuesta a la misma ahí está otro enigma, no solamente es la segunda parte de Almas Muertas. ¿Qué pasó con Gogol? Sí, claro. Gogol era un autor que sufrió mucho porque nunca logró lo que quería con sus obras. Él, cuando escribe El Inspector, que es una obra de teatro, él lo escribe como algo gozoso, como algo que la gente se va a reír, pero todo el mundo se pone el saco y acaban sacándolo de Rusia, mandándolo al exilio, porque todos los políticos se ponen el saco y todos convierten su obra en una obra política, que no era la intención de Gogol. En este sentido, a Gogol se le desbordaba la literatura siempre, ¿no? Sus textos acababan derivando en cosas que ni él mismo se proponía. Él es un ejemplo muy especial de cómo la literatura se desborda. Tanto así que llega un momento en que se queda uno pensando, si la literatura no desborda, es literatura. Es decir, si no de repente vence sus límites, va más allá, te asalta, te sorprende. Si no hace esto, ¿será literatura? Y fíjense bien la pregunta que nos está haciendo Vicente, porque es una pregunta muy profunda. A mí me emociona ver la emoción que le causa a Vicente haber leído a Gogol, haber leído a Dostoyevsky, haber leído a Dante, haber leído a Virgilio, porque efectivamente las letras tienen ese poder y creo que esa es la intención, Vicente, y yo creo que desde mi humilde punto de vista, si no logran eso que tú estás diciendo, entonces no, porque estás tratando tú desde tu pluma tocar a otra sensibilidad. Si no la tocas, es como si yo te abrazara con un abrigo de plástico. No, pues si no lo tocas se llama fracaso como escritor. Así es. Así. Ay, qué bien, ¿ves? Otra persona que quiso hacer, y esta le gusta mucho a Ceci, que no quiso hacer enigmas, pero terminó haciendo enigmas. Ya hemos referido aquí en otros programas los 20 enigmas de Sor Juana. Ay, por supuesto, me Recordemos encanta. un poquito la historia. Las monjas en Portugal le piden a Sor Juana que les haga unos poemas. Adivinanzas. Y ella decide hacer unas adivinanzas. Se encuentran los documentos en Portugal, pero no tenemos respuestas. Y es ahí donde surgen los enigmas de Sor Juana. Las respuestas, ahorita que mencionabas sobre las cartas sin respuestas, recordaba yo el caso de Herman Melville, a quien yo traduje y es un autor muy caro para mí.
El señor, no conservamos cartas de él porque en vida no fue muy conocido. Entonces, solamente tenemos las cartas que él le mandó a Hawthorne, porque su hijo, Julian Hawthorne, las recopila, son 14 o 15 cartas. El resto está perdido, porque nadie las guardaba, nadie guarda las cartas de un don nadie. Melville en vida fue un don nadie, desgraciadamente, ¿no? Pero es ahí otro enigma, ¿no? ¿Cuáles eran las respuestas? Incluso hay una carta en donde hay otra novela ahí metida, ¿no? En donde la esposa de Hawthorne le dice a Melville que le fascina el hecho de que haya, con su novela, que con su novela haya elaborado un símbolo literario, y él parece que no está consciente de lo que ha hecho. Él dice, qué curioso que lo vea así, es la primera vez que yo veo mi obra como un símbolo, ¿no? Y volvemos al tema que habíamos tocado antes. De pronto la literatura se impone a los autores, de cierto modo, sin que en realidad haya una preparación, algo nuevo. No me gusta caer en pensamientos mágicos, nada por el estilo, pero sí hay algo que parece orientar las baterías en las cuestiones de la escritura, ¿no? Y fíjate que cuando tú dices, no me gustaría orientarlo, creo que sí tiene una cuestión, no de hechicería, de brujería, pero sí hay un punto mágico, Vicente, en el momento en el que llega la inspiración, sea por la investigación, sea por la serendipia, sea porque te están dictando las musas, sea por lo que sea. Sí hay un punto en el que este tema conecta contigo y te lleva a conectar con otras personas, ¿no? Sí, es lo inexplicable del arte en general, no solo de la literatura. Y a veces también la literatura, no la literatura, la historia da algunos pretextos. He estado indagando desde que hicimos un programa sobre Unamuno, de la vida y sobre todo de la muerte de Unamuno. También quisiera referir precisamente a una... No es novela, porque en realidad es una recopilación histórica y un intento de relato para reconstruir, o más bien para evidenciar que la historia oficial sobre la muerte de Unamuno es falsa, sugiriendo que pudo haber sido asesinado, aunque no hay pruebas de ello. El libro se llama La doble muerte de Unamuno, de Luis García Jambria y de Manuel Menchón, lo conozco, de la que se hace un documental que se llama Palabras para un fin del mundo. Y aquí lo que es enigmático y se relata es que Unamuno, en uno de sus poemas, de sus primeros escritos, en diciembre, porque él va a morir el 31 de diciembre de 1936, si no me equivoco, o 35, cuando ya entra Franco de lleno al poder, y él tiene reflexiones sobre cómo el fin del ciclo de un año es que se siente que la muerte se aproxima. Y de hecho parece ser que el posible asesino de Unamuno supiera de ese texto y fuera el pretexto para terminar acabando y atentando con la vida de Unamuno. Es un ensayo muy interesante, habrá que ver el documental también, Palabras para un fin del mundo. De Luis García Jambrina, un erudito de renombre en España. Y tantos otros enigmas. O sea, yo pienso en cómo de repente, cuando queremos ser así como un poquito pomadosos, decimos, no, bueno, es que la novela de detectives no es literatura y yo estoy totalmente... Es en el sentido de que no acepta la relectura, ¿no? Entonces, pues eso la... Pero Chesterton, por ejemplo, hablaba de todo, de cómo tú tienes que ser muy inteligente para no ser evidente cuando estás manejando enigmas. Y cómo estos, pues, de repente cabos sueltos que se dejan sueltos con pericia, te sirven entonces como pretexto a ti, lector, para entonces imaginar qué pudo ser. Es la administración del enigma. Sueltas un poquito, una esquina, una palabra. Cuéntame cómo administras tú tus enigmas, a ver. Bueno. En el caso de mi última novela, es que si me pongo a hablar voy a echar a perder la lectura de la novela, entonces déjenme regresar un poquito. Para mí la administración del enigma no era saber si era en realidad o no el texto, o sea, si es fumado entre las nubes, si escribió o no. La realidad del enigma es la investigación, ¿no? Es lo que vale la pena de los enigmas. Los enigmas nunca los vamos a descubrir. Hace un momento veía en tus notas
tenías ahí la casa de Cervantes, ¿no? Y me vino así inmediatamente el biógrafo de Cervantes se llama Astrana Marín, que también fue traductor de todo Shakespeare, y Astrana Marín descubrió la casa en donde nació Cervantes, ¿eh? Ya en su biografía de 7 tomos está ya la casa en donde nació Cervantes determinada. Todas las novelas administran un enigma, hay quien lo hace mejor que otros, ¿no? La novela negra lo hace muy bien, pero lo hace en exclusiva. Es muy difícil que la novela negra dé ese salto a los grandes temas, ¿no? Claro, hay grandes, uno lee a Henning Mankell, es de esos que logran acercar la novela negra a la gran literatura, pero volvemos a lo mismo. Como el enigma es el centro y es prácticamente lo único que importa en esas novelas, cuando se devela, la novela se cae, ya no hay nada más que agregar. Ni siquiera, por ejemplo, Plenilunio de Muñoz Molina. No conozco Plenilunio, pero no, hay grandes Simenones, pues, he leído todo el Magret que he podido, y por supuesto, hay muchos, pero yo no creo, quizá el intento más válido y el mejor logrado es precisamente el de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Interesante. Vamos a ir, todavía tenemos tiempo, pero podemos ir indagando o haciendo algunas recomendaciones. Yo quisiera ir con una novelita de finales del siglo pasado, El enigma del 4, de Ian Caldwell y Dustin Thomason, donde se dice que si Scott Fitzgerald, Humberto Eco y Dan Brown se hubieran juntado para escribir una novela, el resultado habría sido que es entre novela negra y de detectives. 2 estudiantes universitarios de Princeton están indagando sobre un texto. En ese sentido, pues se repite o se recicla un poco, pero parece que es una novela muy bien lograda, El enigma del 4, de Ian Caldwell y Dustin Thomason, para que podamos ir tomando algunas notas. Pues sí, y claro que también pienso en los enigmas que trata de resolver la ciencia ficción. Pienso, por ejemplo, en qué habrá pensado, o sea, este enigma de los marcianos, que en realidad fueron terrícolas que fueron a vivir a Marte y que ven la Tierra y la ven como si fuera un enigma, como nosotros vemos a Marte, como si fuera un enigma. Y todos estos temas de los que habla, por ejemplo, Asimov, que para ellos en este momento, en su momento de escritura, eran un enigma. A lo mejor ahorita ya los jóvenes dirán, ay, por favor, pues si eso es la respuesta a 2 más 2 es 4, ¿no? Pero ¿cómo estos progresos de la ciencia nos hacen tomar a los enigmas para escribir de algo que tal vez en el futuro podamos encontrar como una respuesta? ¿Por qué te gustan los enigmas? Porque soy escritor y porque soy lector y porque de eso se trata el arte. En la mayoría de los casos, tú plántate frente a cualquier cuadro de Magritte y lo primero que dices es, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pensando? Es exacto. Y pasa con la danza también, ¿no? O sea, pasa con cualquiera de las bellas artes. Todas son un enigma y parten de enigmas, porque nosotros somos un enigma, porque los grandes temas son un enigma, porque llevamos aquí 150,000 o 200,000 años y todavía no sabemos cuál es el enigma, qué hacemos aquí, por qué estamos aquí. Los grandes temas siguen siendo los grandes temas porque no hay solución a los enigmas, ¿no? Pues sí, hubo Big Bang o no, ¿verdad? Empezamos por ahí. A Cecilia Durán Mena le gusta andar interrogando sobre enigmas cuando ella misma es un enigma y anda proponiendo enigmas todo el tiempo. Desgraciadamente se nos termina el tiempo. ¿Alguna última recomendación? Uy, me quedé con muchas de enigmas. Por ejemplo, lean los sonetos de Shakespeare, por ejemplo. Es uno de los grandes enigmas de la historia de la literatura. ¿Quién los escribió? ¿A quiénes están dedicados? ¿No? Es increíble ver cómo cambian los tiempos, cómo los comentaristas de los sonetos de Shakespeare en principios del siglo XX se niegan a aceptar que Shakespeare pudo haber tenido un enamoramiento homosexual. Se niegan, aunque el texto es obvio, ¿no? Y ahora cómo ha ido cambiando. Ahí hay un enigma grandísimo que incluso Oscar Wilde tomó en un texto que se llama El retrato de Mr. W.H. Ese es el enigma que yo les dejaría de tarea. El mismo Shakespeare es un enigma en realidad. Despedimos el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Verdaderamente fue una delicia tenerte en cabina. Vicente, ven siempre. Muchas gracias.
Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a nuestra productora Isis González, a Nat Cobo, a Mariana Velázquez por hacer esto posible. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. La vieja mano sigue trazando versos para el olvido. Haiku número 17, Jorge Luis Borges.